Exhórtales que hay un arrepentimiento que te puede salvar. Que solamente en uno hay salvación y vida eterna. Solamente en uno hay esperanza para este mundo y para la juventud. Y se llama Jesucristo. Para él ahora, amados hermanos en Cristo, un saludo del siervo de Dios evangelista Héctor Navarro Ortiz de Veracruz, México. Voy a contar mi testimonio, mi pequeño testimonio para honra y gloria de Jesucristo. ¿Cómo fue mi llegada a los caminos de Dios? Y cómo fue que mi vida pasada ahora es una vida en Cristo. Amados hermanos, déjame contarte y déjame decirte que lo que dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo durante muchos años, amados hermanos, casi 30 años de mi vida, llevaba una vida vacía. Una vida sin esperanza como cualquier joven. Una vida en vicios. Una vida en depresión. Una vida en el mundo, esclavizado por el yugo de Satanás. Muchos años en el catolicismo, en la idolatría, en lo que me habían inculcado durante generaciones, mi familia. Y así hay muchas personas. Por eso quiero que este testimonio y este video llegue a muchas personas, no solo de México, sino de muchos países, para que descubran la verdad. Yo desde niño, mi mayor sueño era ser sacerdote, porque eso me inculcaba a mi familia. Pero yo no sabía que había un Dios vivo, había un Dios real, que no es de yeso y de madera, que había un Dios real con el que yo podía tener un diálogo cara a cara, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Pablo en ese encuentro personal con Cristo. Tenemos una idea distorsionada de lo que es el cristianismo. Pensamos que Dios es una religión, como mucha gente te dice por allá. Estás en secta, son protestantes, son locos, aleluya. Porque no han conocido al verdadero Dios. Yo te puedo decir en mi testimonio, donde Dios me rescató del mundo, donde Dios me rescató de los vicios, del alcohol, del cigarro, de la fiesta, del libertinaje, de los ídolos, de la idolatría por casi 30 años de mi vida, del catolicismo. Pero mi corazón había vacío, no había felicidad, no había paz. Llevaba una religión simplemente, pero no vivía la palabra. Lo que dice en Juan 14:21, el que me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y qué pasó, amados hermanos? El Señor se me empezó a manifestar en sueño, en revelación, y yo no entendía nada. Yo vivía una vida como cualquier joven. Iba a misa, hacía el rosario, iba a bailes, iba a discotecas, tomaba, fumaba, andaba esclavizado del diablo. Estaba ciego. Nunca por la cabeza me pasó ser cristiano. Yo me reía de los cristianos. Como Pablo, yo los perseguía. Yo decía que estaban locos. Pero Dios se me manifestó una vez y me habló en sueño que yo iba a salir de la iglesia católica. Que ese sueño de ser sacerdote desde niño iba a acabarse porque me tenía planes mejores. Que yo descubriera la verdad. Porque dice su palabra que la verdad los hará libres. Dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Osea 4:6. Pero dice su palabra que hay un Dios real, el Dios de Israel. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y yo empecé a avanzar en esos sueños y yo no entendía qué estaba pasando, qué Dios me quería decir. Pero yo veía que salía de una iglesia católica y yo veía en el cielo una nube, una voz que me dijo que era mi Dios, y cuando yo lo vi, yo le di la mano para que me llevara, pero el Señor me dijo, todavía no es tu tiempo, no estás preparado para venir aquí. Y en ese momento se hizo un hoyo en el suelo y salió fuego del infierno y muchas almas me querían jalar. Y yo recuerdo que salí corriendo en esa iglesia católica y cuando yo salí a la puerta me disparaban. Porque cuántas veces no nos van a querer matar por causa del evangelio. Cuántas veces no nos llaman locos. Cuántas veces no nos persiguen las mismas personas de la iglesia, la misma familia, la misma gente que tú amas por causa del Señor. Por eso el Señor dice, yo no vine a traer la paz sino la guerra. Todo por causa de mi nombre. Y yo recuerdo que veía una procesión gigantesca de personas de blanco, que una luz roja lo encendía en su cabeza. Y yo le decía, Señor, ¿quiénes son ellos? Me decían, son cristianos. Y yo le decía, Señor, ¿y qué van haciendo? Me dijo, me van adorando, me van cantando, me van glorificando. ¿Y qué es toda esa gente que se está metiendo en esa fila? Me dijeron, son los católicos que van a salir por tu testimonio. Desde ese momento empecé a asistir a una iglesia cristiana para burlarme de ellos, sin saber que iba a ser el inicio de mi etapa en el cristianismo en Cristo.
Porque yo pensaba como todo católico. Y yo los amo en el amor de Cristo, pero a veces no quieren entender la verdad. Se molesta, la verdad les molesta. Se enoja porque estaban ciegos como yo lo estaba. Yo soy testimonio vivo porque yo le hacía fiesta a los ídolos, al santito, a la virgencita. Me ponía rosario, me ponía escapulario. Iba a misa, rezaba el rosario, le hacía velada, le hacía procesiones. Lo paseaba por el pueblo, por el agua, por los ríos. Ponía la mirada en objetos de madera y de yeso sin saber que el Dios de Israel está vivo. Hermano, porque mucha gente está ciega, porque no lee la palabra de Dios. Porque aquí está la verdad, aquí está el conocimiento, aquí está la voz de Dios. Y el Señor es muy claro en su palabra. Él te dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí. Y lo primero que hace México es darle la espalda a Dios y a su palabra. No es la iglesia la que salva, es Jesucristo. Porque dice su palabra en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres que tú puedas ser salvo. Solo Jesús. Y dice, no tendrás Dios ajeno delante de mí. No te harás imagen, dice, de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de las aguas. Y lo peor, dice, no te inclinarás a ellos, ni las honrarás. Y México se arrodilla ante sus ídolos, ante la muerte, ante Judas Tadeo, ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Consecuencia de Dios, trayendo la ira de Dios. Porque dice su palabra, yo soy celoso. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Isaías 42:8? Yo no comparto mi gloria con nadie. Él es absoluto. Tú no necesitas invocar dioses ni santos ni vírgenes. Tú tienes a un solo Dios que pelea por ti. Un solo Dios que dio la vida por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuántos años no estuve yo ciego? Y cuando predico de los ídolos mucha gente se molesta y saca lo que tiene en su corazón porque Satanás no tiene para eso. Pero si tú descubres la verdad y pones la mirada en Cristo, pero no en ese Cristo que está en la cruz, Él ya resucitó. Ese Cristo vivo, cuando tú doblas tus rodillas, se cumple la palabra de Jeremías, clama a mí, yo te responderé. El Señor nos dijo que le prendas velas. El Señor nos dijo que le hagas procesiones. El Señor dijo, clama a mí y yo te responderé. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo les respondo. ¿Cuáles son sus ovejas? Aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que viven su palabra. Hay muchas religiones, pero queremos vivir una vida mundana, presos del alcohol, del adulterio, de la fornicación, de los bailes, de las discos. Mucha gente diciendo que ama a Cristo, pero anda en medio de las discotecas, en medio del alcohol, del cigarro, del libertinaje, con odio en el corazón. Dios es más allá, es amor puro. Por eso Él dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Ahí está la clave. Amor, guardar sus mandamientos. ¿Cuántos años no estuve ciego? Estuve preso de esos ídolos. Le hacían fiestas paganas. Le rezaban a los muertos. ¿Cuánta gente no pensando que el muerto le va a contestar? Mentira de Satanás. Por eso dice el Señor que la verdad los hará libre. Porque el purgatorio no existe. Solamente existe en la Biblia una cita donde dice del Lázaro y del rico. Hay cielo e infierno. Y dice su palabra que aquel que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte hay juicio. Pero que aquel que cree en él o que esté muerto vivirá. Es necesario que cuando tú estás vivo ahora tienes esa oportunidad. Recibas a Cristo y después de muerto vas a tener vida eterna y esperanza. Pero si tú en vida no tienes a Cristo y llevas una vida desordenada, va a ser muy difícil que entres en el reino de los cielos. Yo estaba preso del alcohol, del cigarro, del libertinaje, de los ídolos, de la vanidad. Estaba preso en el mundo. Satanás me tenía ciego. Tuvo que llegar la mano poderosa de Jesucristo. Y yo me molestaba cuando me decían la verdad. Yo le decía, pero es que mi virgencita intercede. Pero dice en 2 de Timoteo 5:2 que el único mediador ante el Padre se llama Jesucristo. Por eso tienes que escudriñar la palabra. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. La costumbre de los pueblos son vanidad, dice la palabra de Dios en Jeremías, que causa la ira de Dios. Dice el Señor en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Así lo dice en su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito aquel que haga imagen y fundición. Nadie ha visto a Cristo, ni a María, ni a los santos. No podemos compararlo con un objeto cuando Dios está vivo. El Dios de Israel que abrió el mar, que resucitó a Lázaro, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo Dios mío y tuyo. Pero Él quiere humillación, doblar tus rodillas, que tú le clames, que tú le hables
Y Él te va a responder como dice su palabra. Yo tuve que tener un encuentro con Cristo, así como Pablo. A los 6 meses en el cristianismo, vi a un hombre de blanco en mi cuarto que me dijo: ponme las sandalias. Un hombre de cabello corto, cafecito, de vestiduras blancas, me dijo: ponme las sandalias. Y a los siguientes días estaba yo en mi cuarto y entró un aire muy fuerte. Y cuando entró ese aire a mi cuarto, cuando pasó un aire en mi cuarto, amados hermanos, pasó algo muy fuerte en mi habitación. Cuando yo estaba en mi cuarto, entró un aire muy fuerte a mi habitación. Estaba yo acostado, yo me veía acostado en mi cama, cuando de repente escuché una voz que me dijo: hijo mío, soy yo. Así me dijo la voz: soy yo. Y yo hacía así, no veía a nadie. Y me dijo: soy yo tu Señor. A partir de hoy, me dijo, mi espíritu está sobre ti. No dudes, no tengas miedo, me dijo, porque soy yo tu Señor, tu Dios, que te está hablando. Y a través de esta manera te voy a estar hablando. No tengas miedo, no dudes. El Señor se me reveló en voz audible en mi habitación y lo vi en visión vestido de blanco. Él me dijo: voy a usar tu vida grandemente como testimonio para muchas personas. Yo no tengo por qué mentirle a nadie, pero ese encuentro con Cristo cambió mi vida. Y no ha sido fácil, he sido criticado, difamado por causa del Señor. Solamente yo te puedo decir que así como el Señor me rescató del vacío que yo tenía en mi vida, de los vicios, de la esclavitud, de la depresión, de la idolatría de más de 30 años del catolicismo, del mundo, así puede cambiar tu vida. Si Dios se me manifestó a mí, también se te puede manifestar a ti. Y desde ese momento yo me dediqué a predicar la verdad, verdad que a muchos les duele. En redes sociales se molestan porque no leen la Biblia ni tienen intención de leerla, porque no quieren nada con Cristo, porque la mayoría de gente que está en el catolicismo quiere vivir una vida cómoda, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Pero dice el Señor en esta tarde: sin santidad nadie me verá. Sin santidad nadie me verá. Y lo más fuerte aún, la venida de Cristo está a la puerta. Porque el Señor me revelaba y me decía: predícales, porque muchos se están yendo al infierno. Porque Dios me ungió y me dijo: háblales, porque muchos se están perdiendo, se están condenando, están muriendo sin mí y están cayendo a ese infierno. Predícale a tiempo y fuera de tiempo. Amado amigo y hermano, Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por tu vida en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para que me sigas a través de mis redes sociales, en TikTok aparezco como evangelista.